La vara de Aarón, símbolo y parábola de Jesucristo. La figura de la serpiente en la Biblia ha sido, desde el Génesis, un símbolo cargado de significado espiritual. En el relato del Edén, Génesis 3, 14, 15, como resultado, la serpiente es maldita por ser quien engañó a Java, Eva y Adán. Dios maldice a la serpiente, estableciendo enemistad entre su descendencia y la de la mujer. Este pasaje introduce una promesa. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aunque ésta le herirá en el talón. A lo largo de la Escritura, esta imagen se desarrolla de manera progresiva, hasta alcanzar su plenitud en Adonai Jesucristo. Una escena que profundiza este simbolismo aparece en el libro del Éxodo, cuando Moisés y Aarón confrontan al faraón. Allí, Aarón lanza su vara al suelo, y ésta se convierte en serpiente. En respuesta, los magos del faraón hacen lo mismo con sus encantamientos. Pero la serpiente de Aarón devora las serpientes de los hechiceros egipcios. Éxodo 7:10-12. Este acto no es solamente una demostración del poder de Dios sobre los ídolos de Egipto, sino un poderoso símbolo espiritual. La vara de Aarón es lanzada a la tierra, la Adamá, la misma palabra hebrea que designa el suelo del que fue formado Adán. Este detalle encierra una conexión profunda. Así como la vara desciende a la tierra, Cristo desciende desde el cielo, tomando sobre sí la naturaleza pecaminosa del primer Adán. La transformación de la vara en serpiente representa el proceso de humillación y sacrificio de Cristo, quien, siendo en forma de Dios, se hace semejante al hombre, Adán, y asume sobre sí el pecado del mundo para redimirlo. De esta manera la serpiente, originalmente símbolo de maldición y pecado, es tomada en la obra de redención como una figura que apunta a Cristo mismo. Jesús hace esta conexión de forma explícita en Juan 3:14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí Cristo se identifica con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto para que los israelitas, mordidos por serpientes venenosas, pudieran mirar y vivir. Números 21:4-9. La imagen es paradójica. Lo que causaba la muerte, la serpiente, se convierte en el medio de vida. Así también Cristo, hecho pecado por nosotros, es levantado en la cruz como medio de salvación. El apóstol Pablo confirma esta realidad en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo toma la maldición que nos correspondía. En paralelo, Gálatas 3:13 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así como la serpiente recibió la maldición en el Edén, Cristo asume esa misma maldición sobre sí para redimirnos del pecado. Este acto de encarnación en una naturaleza semejante a la nuestra es esencial. Romanos 8:3 lo explica con claridad. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es en nuestra misma condición de hombre y naturaleza pecaminosas donde Cristo vence al pecado en su propia carne. La imagen de la vara de Aarón devorando las serpientes de los magos egipcios cobra aquí una profundidad impresionante. Así como la serpiente de Aarón devoró las otras, Cristo, tomando forma de hombre y asumiendo la maldición, vence el pecado y la muerte. Filipenses 2:7-8 nos recuerda que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta humillación es también la vía de su exaltación, y su victoria sobre el pecado se refleja en la imagen de la serpiente que, aunque símbolo de maldición, es transformada por Dios en instrumento de redención. Jesucristo es proféticamente representado por la vara de Aarón. Esta vara, en su historia milagrosa, recapitula la obra redentora de Cristo, cuando fue transformada en serpiente, y cuando reverdeció y dio frutos y almendros. Cada una de estas etapas revela una faceta del misterio del Mesías. Pero la misma vara que se volvió serpiente fue también la que reverdeció. Esto no fue casual. Después de la rebelión de Coré, Dios ordenó que cada tribu depositara una vara en el tabernáculo. De todas las varas muertas, solo la de Aarón cobró vida, brotó, floreció y produjo almendras. Este milagro fue más que una señal sacerdotal.
fue una profecía viviente de la resurrección de Cristo. La almendra, en hebreo, shakid, está íntimamente ligada a la raíz, shoked, que significa velar o estar atento, pero también en un sentido más profundo, despertar. Al cumplimiento, al despertar de lo que estaba dormido. No es un simple vigilar, sino una vigilancia activa que conduce al movimiento. Así lo entendemos cuando Dios dice a Jeremías, ¿qué ves? Veo una vara de almendro, shaked. Bien has visto, porque yo velo, shoked, sobre mi palabra para cumplirla. Esta imagen encuentra su clímax en el despertar de Cristo. Él es el primero que se levantó de entre los muertos, no para morir de nuevo, sino con vida eterna. Pablo lo declara con firmeza. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Y añade que Él es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Como la almendra, que es el primer fruto que brota después del invierno, incluso antes de que llegue la primavera, así también Jesús emergió del frío sepulcro antes de que la creación toda despertara. Él es la señal de que la nueva vida ha comenzado. Pero hay un detalle más profundo en este milagro de la vara. Estaba cortada del árbol, por tanto naturalmente muerta. Las varas no tienen vida en sí mismas, no están conectadas a la raíz. Lo mismo enseña Pablo en Romanos 11. No tú sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11:18. Ninguna rama, por bella que sea, puede florecer sin estar unida al tronco. Si cortamos un brazo de un cuerpo, ese brazo muere. No tiene vida propia. Así también nosotros, cortados del Padre, no tenemos vida en nosotros. Cristo, sin embargo, es distinto. Él mismo declaró, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Es decir, Él no depende de otro para vivir. La vida brota desde dentro de Él. Por eso, aunque fue cortado, enterrado, separado por un momento de la tierra de los vivientes, reverdeció desde sí mismo, como la vara de Aarón. Floreció sin raíz visible, sin estar plantado, porque en Él está la raíz de toda vida. Él es el vástago de Isaí, el Netzer, el brote que brota de una raíz seca. Isaías 11:1. El Nazareno cuyo poder no proviene de lo visible, sino del Espíritu de Dios. En la sencillez de una vara, seca y cortada, la Escritura nos revela a Cristo. La vara de Aarón, que primero se transforma en serpiente y luego reverdece, florece y da fruto, es una sombra poderosa de la obra redentora del Mesías. Cuando fue echada al suelo y se volvió serpiente, nos habla de Cristo tomando forma de pecado, haciéndose semejante a carne caída. Romanos 8:3, como quien lleva el pecado sin haber pecado. Pero no permaneció allí, reverdeció. Una vara muerta volvió a la vida. Dio flores y almendras, fruto temprano, símbolo de resurrección y despertar. Así también Cristo, la raíz de tierra seca, Isaías 53, resucitó como primicia de los que durmieron, Corintios 15:20. Y su vida es el testimonio del poder de Dios sobre la muerte. Esa vara, ahora viva, fue colocada en el lugar santísimo, delante del arca, como testimonio perpetuo. Y así también Cristo, resucitado, no solo vive, sino que ha entrado al verdadero lugar santísimo en los cielos, como sumo sacerdote eterno. Hebreos 9:11-12. Lo que parece simple y pequeño, una vara, se convierte en señal de vida, juicio y redención. Allí en lo más humilde está Cristo. Allí está el misterio de Dios revelado.